Ahí estamos. Ok. ¿Cómo va? Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Entré disfrazado. Sí. Muy bien. ¿Cómo le fue en el certamen? Julián Salinas, ¿está o no? ¿Apareció? Veamos, veamos. Acá estoy, profe. ¿Cómo está Julián? Bien. Se queda para conversar conmigo, ¿ok? Al final de la clase Sí, profe. hablamos un poco, ¿vale? Vale. Javiera Abrel. Oh, ahí sí. Ok. Antonia Astudillo. Muy bien. Juan Pablo Aragona. Benjamín Barahona. Benjamín Ezequiel. ¿Dónde está? Darinka. Muy bien. Violeta. Violeta. Me acuerdo de mi mamá. Gibson. Presente, profe. Bien. Javiera. Javiera Ignacia. Pero, profe, presente. Michelle González. Michelle. ¿Está por ahí? Presente, profe. Bien. Tomás. Tomás González. Muy bien. Tamara. Ahí está Tamara. Paola. Presente, profe. Bien. Romina. Romina Jiménez. Presente, profe. Camila. Camila. Presente, profe. Ok. Ociel. Perfecto. Scarlett. Mariela. Mariela Lagos. María Ignacia Lizama. Marcela. Muy bien. Marc. Marc Montes. Catalina Núñez. Bien. Javier Olivares. Camila Piñones. Martina Preus. Martina. Ahí está. Josefa. Josefa Puga. Alexander. Okay. Julián respondió. Presente. Tienda.
Bien. Alejandro. Perfecto. Tomás Ignacio. Vera. ¿Está Tomás? Ahí apareció Benjamín. Ya Benjamín, está presente. Alejandro. Tomás Vera. Javier Vergara. Javier. Y Connie Vidal. Constanza. Ah, no está Constanza. Muy bien. No. Profe, Ujú. Cuéntame. es que yo no me he faltado ninguna clase y en la barrita sale como que falté a una, creo. ¿A dónde? En la de Tomás González. Ah, que la asistencia del día lunes no la pasé, ¿te fijas? Entonces eso lo tengo que corroborar con los que rindieron la prueba, Ah, vale, vale. ¿ya? Así que cuando obviamente Ya. haga eso, va a aparecer el 100%, ¿no? Ah, ya vale, profe, gracias. Alguien se unió. ¿Quién llegó? Bueno, sus notas están subidas, ya las vieron, ¿no? Supongo que las vieron. Ya, después de la repetición del certamen, viene el periodo de apertura en donde ahí tienen que revisar que se equivocaron. A ver, ¿quién llegó? Mariela Lagos. Mariela Lagos, ya. Ya, Mariela. Increíble porque cuando es presencial y uno llega tarde, se nota y es como más vergonzoso, ¿ya? O sea, para el profesor también. O sea, yo a veces cuando llego tarde, a mí también me pasa, sobre todo me pasa en esta hora, ahí en Rodelillo, si me agarraba un taco en las palmas por algún accidente, olvídelo, llegaba como a las 9 veces a la sala de clase, ¿verdad? Y es vergonzoso. Pero por acá no se nota tanto. Hay problemas de conexión a veces y uno igual llega atrasado, así que en ese sentido hay que relajarse. Me avisan si llegan tarde, ya hay algunos que no están todavía, el Tomás, Javier y la Constanza. Ya, y entonces como les comentaba que después del día del certamen que deben rendir los que justificaron, que los certámenes son al final del semestre en todo caso, ¿no? Ahora se dan al final del semestre, no hay esta reapertura luego, cambiaron las reglas, ¿ya? Se dan al final del semestre, hablando de eso. Hay un periodo de reapertura en donde ustedes ven en qué se equivocaron y pueden revisar bien el certamen. No sé, si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con el certamen, no quedaron conformes, pensaron que otra cosa. El certamen 2 es el más difícil de la asignatura, eh, así que yo les
les digo que vayan estudiando con anticipación, no lo dejen para el final. Las lecturas previas son importantes y es indispensable que las lean. Si bien acá tienen la clase grabada y pueden después revisarla, pero es ideal para consolidar el contenido de la clase, que ustedes puedan leer algo o todo, sería ideal, de la lectura previa antes de la clase, antes de esta clase. Es como la eficiencia del estudio. Ustedes leen la guía, el PDF, ese archivo, antes de la clase, está la clase del profesor y saca el 100% provecho de lo que debe ocurrir. Cambio, si asisten, pero no leyeron y están colocando atención, claro. Puede ser, pero van a tener que volver a leer. Y créanme que se va a juntar material. Y ahí viene el problema, porque viene la otra asignatura, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, para que no los pides prevenidos, según el certamen, preparen la prueba, preparen. No lo hagan con una semana de anticipación. Vayan preparando desde ahora. Ese es mi consejo. Muy bien. Vamos con el capítulo de hoy que corresponde a enzimas. Ya estamos llegando derechito, nos estamos acercando a la función metabólica. Y dentro de las funciones metabólicas, este grupo de proteínas, las enzimas, la gran mayoría son proteínas, tiene un rol fundamental. O sea, si el metabolismo funciona, es por las enzimas. Y las enzimas son proteínas que requieren moléculas que deben activarlas. Y esas moléculas que activan enzimas se llaman vitaminas. Por eso, si te hacen falta vitaminas, tu metabolismo anda deprimido. Uno anda lento, con sueño, hablando Doris, hablando como Doris de Buscando a Nemo, cetáceo. ¿Eh? Entonces las reacciones químicas quedan un poco lentas y ya no son tan espontáneas. Eso ocurre cuando las enzimas no están trabajando en un nivel óptimo. Cuando entremos a las rutas metabólicas, se van a dar cuenta que la ruta metabólica que extrae energía o que produce energía no funciona o no puede funcionar si las enzimas no funcionan. Por lo tanto, hay que analizar cuáles son las características generales y también bien específicas de este grupo específico de moléculas que, como les comentaba, la gran mayoría, prácticamente en un 98%, son proteínas. Las enzimas son proteínas, pero también hay un grupo de enzimas que no son de naturaleza proteica, ¿ya? ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador. Un catalizador es una molécula que acelera una reacción. En este caso estamos hablando de una reacción bioquímica, ¿ya? La enzima es una molécula que acelera una reacción bioquímica. ¿Cuánto más puede acelerar? ¿Ya? O sea, puede ir como los videos de YouTube, así como los mensajes de audio de WhatsApp, adelantar 1 por 1,5, 2 por, ¿se entiende lo que estoy hablando, no? Entonces, ¿cuánto más puede acelerar una reacción? 1.000.000 de veces más rápido de lo normal. Eso es lo mínimo. Hay enzimas que son extremadamente rápidas y pueden llegar a prácticamente
100 millones de veces más rápida, sin ningún problema. O sea, en un segundo una enzima tiene una velocidad enorme, enorme. ¿Ya? Yo les comentaba que la gran mayoría de las enzimas tienen naturaleza proteica, pero existe un grupo muy pequeño de enzimas que no son proteínas y su naturaleza es de RNA, ¿ya? De ácido ribonucleico. ¿Vale? Estas enzimas que están constituidas por RNA, o más bien son RNA que tienen naturaleza enzimática, tienen actividad enzimática, estas enzimas se denominan o se llaman ribosimas. ¿Vale? Estas son las ribosimas. Las ribosimas son enzimas de RNA. La gran mayoría son proteínas. ¿Vale? Una de las grandes características de la enzima es que son específicas. Y esta especificidad se debe a que posee un sitio, ¿ya? Este sitio se denomina el sitio activo. Vamos a ver en profundidad qué es el sitio activo, cómo está conformado en el sitio activo, cuáles son los aminoácidos que pueden aparecer en la conformación de un sitio activo, etcétera, etcétera. Esa especificidad de una enzima se debe a la presencia de este sitio. Todas las enzimas tienen un sitio activo, ¿vale? Y eso permite que la enzima pueda actuar sobre sustratos, ¿ya? Los sustratos son moléculas, ¿ya? Específicos. La enzima no es que llega y ataque a cualquier tipo de molécula, no. Actúa sobre sustratos que son más bien específicos. Son efectivas. ¿Qué significa eso? Significa que requiere muy pequeñas concentraciones de enzima para funcionar. No se requieren elevadas concentraciones de enzima para reacciones metabólicas. Son muy efectivas porque existen algunos tipos enzimáticos que una enzima gobierna muchos procesos. Y si regulo esa enzima, regulo todos estos procesos, ¿ya? Entonces, por eso es que la actividad enzimática es bastante importante en el metabolismo. Esto también, desde el punto de vista de la dinámica que tiene, de la actividad que posee la enzima, cuando ingresa a la reacción bioquímica, no se modifican, su estructura no se modifica, ¿ya? Tampoco se consumen, no se destruyen en la reacción. La enzima ingresa a la reacción y solo lo que hace es acelerar la reacción, nada más, ¿ya? Acelera la reacción. Obviamente, las enzimas actúan en condiciones que son óptimas, y una condición óptima para una enzima está relacionada con una temperatura y un pH que son óptimos. La palabra óptimo está relacionada con el tipo de enzima, ¿ya?, del cual estamos hablando. No necesariamente óptimo está relacionado con 37 grados, ¿ya? Cuidado con eso. ¿Ya? Porque, no sé, para una especie, por ejemplo, estos peces que viven en las zonas abisales del océano, ¿ya?, estos peces que están en las profundidades, no sé, pues la temperatura óptima para ellos es 4 grados Celsius. Las enzimas que tienen actúan a esa temperatura. O si nos vamos a otro extremo, no sé, pues las bacterias que aparecen en los geysers, que viven en los geysers, son termófilas, y ese tipo de bacterias, la temperatura que tienen óptima es 110 grados, 120 grados Celsius. ¿Se fijan? Entonces, varía según la especie, según el tipo de enzima. Lo mismo que el pH. El pH también. Así que óptimo está más bien relacionado con la temperatura y el pH que le corresponde a la enzima, según su tipo y especie. Y por supuesto, la acción está regulada, o si no, olvídelo, sería una catástrofe si no se regulara la enzima. Acá hay un orden, ¿ya? Hay una regulación. Existe una regulación termodinámica, como también existe una regulación que está asociada
a distintos niveles ya del metabolismo. Nivel enzimático, después hay un nivel que es más bien hormonal y hay un nivel genético que también está relacionado con la regulación. Expresión de genes que van a dar origen a estas proteínas que son enzimas. Obviamente el medio externo también afecta o altera esta expresión de enzimas. Vamos a las clasificaciones de las enzimas. Las enzimas se clasifican según la reacción. Típica pregunta de prueba. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Las enzimas se clasifican según lo que hace, según la reacción que puede ejecutar. Entonces existen 6 clasificaciones de enzimas. Número 1, la oxidorreductasa, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y las ligasas. Vamos con la primera. Las oxidorreductasas, ¿qué es lo que hacen? Transfieren electrones. El nombre lo dice, son enzimas redox. Son enzimas que tienen esta capacidad de transferir electrones. Que transfieren electrones de una molécula a otra, ¿ya? Una acepta, otra recibe, y la enzima es capaz de transferir estos electrones. Por supuesto que requieren de moléculas específicas que son coenzimas, tales como el NADH o el FADH2, que los va a acompañar hasta el final del semestre, en esta asignatura. Estas moléculas, estas coenzimas. ¿Ok? Vamos a... si tienen alguna pregunta, andan como recallados. No sé si es la hora o están durmiendo. La transferasa. ¿Qué es una transferasa? O tienen prueba a lo mejor. Los pillé. Tienen prueba de otra asignatura. ¿Qué es una transferasa? Es una enzima que transfiere grupos. ¿Qué tipo de grupos se pueden transferir? Todos los que ustedes se pueden imaginar. Grupos amino, carboxilo, grupos fosfato, grupos guanidino, etcétera. Etcétera. Cualquier tipo de grupo. Una transferasa. Toma un grupo y lo transfiere a otra molécula. Toma un grupo, una molécula, lo transfiere a otra molécula. Grupo hidroxilo, ¿ya? Grupos amida, aldehídos, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Acá existe en cada clasificación, por ejemplo, las oxidorreductasas, existen subfamilias. O sea, hay oxidorreductasas que son de átomos de cobre, suboxidorreductasas que son de átomos de cobalto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo mismo que las transferasas. Las transferasas, hay transferasas que transfieren grupos hidroxilo. Okay. Y hay otras que transfieren grupos amino. Y otras que tienen grupos carboxilo. Y así hay subfamilias. Esta es como la familia más grande, pero después se siguen subdividiendo. ¿Ok? En el caso de las hidrolasas son enzimas que son capaces de ejecutar una ruptura de enlaces covalentes utilizando moléculas de agua. Estas enzimas, la hidrolasa, utilizan las moléculas de agua para romper un enlace covalente. ¿Ya se acuerdan cuando les mostraba el enlace peptídico? El enlace peptídico se rompe y aparece la reacción con agua. O sea, no es que si usted deja un trozo de carne en agua, el agua va a romperlo por hidrólisis. A veces lo entienden así. No, no es así. En el caso de una proteína, el enlace peptídico, se requiere una hidrolasa. Entonces, esta hidrolasa toma estas moléculas de agua y con esta molécula de agua es capaz de romper los enlaces covalentes, que están obviamente en los enlaces peptídicos. Esas son las peptidasas. Cuarto lugar, las liasas. ¿Ya? Las liasas son enzimas que unen o pegan moléculas, ¿ya? Utilizando ciertos tipos de fuentes
energéticas como gradientes electroquímicos, gradientes de protones, ¿ya? Pero dice sustitución de doble enlaces por enlaces por grupos químicos o a la inversa. Las liasas son enzimas que pegan, que unen moléculas, ¿ya? Como también las pueden separar, pero utilizan una fuente de energía que no es el ATP. Ojo con eso. Estas con estas se parecen, pero no son iguales. En el caso de las isomerasas son enzimas que solo reorganizan o reacomodan los elementos químicos de una molécula, pero no quita ni agrega nada a la molécula. Forman lo que se denominan isómeros, ¿ya? O sea, la misma molécula la mueve como un cubo Rubik y forma otro tipo de molécula nueva, pero no saca de la molécula nada y tampoco agrega ningún grupo. ¿De acuerdo? Solo hay una reorganización de la estructura de esta molécula. ¿Vale? En el caso de las ligasas, las ligasas son moléculas que unen, son enzimas que unen dos moléculas, a lo mismo que las ligasas, pero las ligasas obviamente gastan ATP. Y no solo ATP, sino que gastan nucleótidos energéticos, los XTP. ¿Ya? Donde en este caso el nucleótido de adenina ATP, pero también puede ser un GTP, nucleótido de guanina, ¿ya? Un GTP, como también puede ser un UTP, nucleótido de uracilo, ¿vale? Entonces, la ligasa es una molécula, es una enzima que une dos moléculas utilizando la ruptura de un nucleótido energético. Obviamente el más utilizado es el ATP, pero también pueden ser otros tipos de nucleótidos como el GTP o el UTP. ¿Alguna pregunta con la clasificación de las enzimas? ¿Alguna duda, alguna pregunta con la clasificación de las enzimas? Ok. Vamos con las propiedades que determinan que sean específicas, ¿ya? Y las propiedades que están relacionadas con la función. ¿Por qué las enzimas actúan como catalizadores? ¿Ya? Y en primer lugar es porque poseen un sitio especial. Yo les comentaba, este sitio es el sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? No es algo imaginario. El sitio activo es una zona, ¿ya? Es una región. Ahí está, ¿ven? Es una hendidura, es como una cueva, un bolsillo que tiene la enzima, en donde encaja perfectamente, según la forma, el sustrato. Sustrato se llama la molécula que ingresa al sitio activo. Y el sustrato es la molécula que es transformada por la enzima y es transformada a producto. Eso es lo que ocurre en el sitio activo. Ingresa el sustrato y sale un producto. Hay una transformación, ¿ya? Y según el tipo de reacción que hace la enzima, es el tipo de producto que aparece. Pero el sitio activo, como les comentaba, es una zona en una región determinada de la estructura de la enzima. Las enzimas, generalmente las enzimas metabólicas, tienen estructura globular. La gran mayoría. Todas son globulares. Y las enzimas experimentan un movimiento cuando el sustrato se intercala en el sitio activo. Al ingresar el sustrato al sitio activo, la enzima se encoge, ¿ya?
Y ese movimiento que se experimenta en todas las cadenas de aminoácidos, porque recuerden que aquí pues, hay alfa hélice, beta plegada, etcétera, etcétera. Todo ese movimiento que se experimenta determina que ciertos aminoácidos estén cercanos al sustrato. Y esos aminoácidos, esos ciertos aminoácidos son aminoácidos especiales. Son los aminoácidos reactivos. ¿Ya? ¿Y qué tipo de aminoácidos pueden existir ahí? Bueno, este tipo de aminoácidos. Generalmente los aminoácidos que están acá, los más reactivos, son los aminoácidos con carga. ¿Ya? Con carga positiva y con carga negativa. Los aminoácidos con carga positiva tenemos a la arginina y tenemos a la lisina, histidina. Con carga negativa, el glutamato y el aspartato. Y también vamos a sumar los aminoácidos que se pueden fosforilar, la tirosina, la serina y la treonina. ¿Ya? Entonces tenemos 3, 6, 8 aminoácidos que probablemente pueden estar siempre en la estructura de sitios activos de enzimas. No necesariamente tienen que estar los 8, puede aparecer solo uno o dos. Ya depende del tipo de la secuencia de la enzima, etc. Pero siempre van a haber este tipo de aminoácidos, uno de ellos, al menos uno, en un sitio activo. Estos aminoácidos tienen esta característica, que son aminoácidos reactivos. Entonces, por eso es que se necesitan para generar esta reacción química. ¿De acuerdo? Acá hay un ejemplo que está relacionado con dos tipos de enzimáticos que son enzimas digestivas. La tripsina, ¿ya? Una enzima que está relacionada con la digestión, pero es liberada por el páncreas y actúa en el intestino delgado, y la quimotripsina también. Entonces, si ven la diferencia entre estos dos tipos de enzimáticos que actúan en el mismo lugar, a un pH similar, la tripsina tiene aspartato, histidina, esa es la posición 102, en el lugar 102 de la cadena de la aminosídica de la tripsina, hay un aspartato. En el lugar 57 hay una histidina. ¿Se fijan? La serina está en el 195 y aspartato en el 148. Y acá puede variar la región donde ingresa el sustrato. Ya puede ser un aminoácido X, después viene una arginina y después viene un aminoácido cualquiera Y. En cambio, si comparamos con la quimotripsina tiene lo mismo, aspartato 102, en la 57 tiene una histidina, en la posición 195 una serina, en la posición en la 189 ahí cambió, hay una serina. ¿Se fijan? Este aminoácido se puede fosforilar, la serina. Y este aminoácido, el aspartato, tiene carga negativa. Entonces ahí hay una diferencia. Es una diferencia, ya un detalle, pero ese detalle determina, diferencias enormes que son del punto de vista de la dinámica fisiológica. Y el lugar donde encaja el sustrato, el sitio activo, ya hay una fenilalanina en vez de una arginina. ¿Se fijan? Entonces, estos cambios en dos aminoácidos, ¿ya? Prácticamente los que están alrededor son aminoácidos que están en la misma posición. En cambio, dos aminoácidos determina que la enzima sea completamente diferente y actúa con otro sustrato, tiene otra especificidad, tiene otro tipo de catálisis enzimática, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, la especificidad determinada por el sitio activo, ¿ya? Es que determina la actividad enzimática hacia ciertos tipos de sustrato. La enzima posee dos sitios dentro del mismo sitio activo. El sitio de unión al sustrato, el sitio activo se divide en el sitio de unión
sitio de unión al sustrato y también se divide el sitio activo, sitio de unión al sustrato, en el sitio catalítico. El sitio catalítico es en donde ocurre la reacción química, ¿vale? Y el sitio de unión al sustrato son aminoácidos que están en el sitio activo que permiten que el sustrato tenga una cierta atracción y pueda unirse efectivamente al sitio activo, ¿ya? Es como un imán, una especie de imán. Entonces, en el sitio de unión al sustrato, acá los aminoácidos que están presentes son aminoácidos que tienen la misma característica que el sustrato. Por ejemplo, si los aminoácidos del sitio de unión están acá, ¿qué tipo de aminoácidos son esos que están ahí? Depende, tienen la misma polaridad. Si esto es un lípido, por ejemplo, el lípido es apolar. Si el sustrato es un lípido, el lípido es apolar, ¿qué tipo de aminoácidos están en el sitio de unión? También tienen que ser de la misma naturaleza, apolares. Para que el sustrato, que en este caso es un lípido, se pueda unir. ¿Vale? Y todo lo contrario. Si el sustrato es un sustrato polar, los aminoácidos que están en el sitio de unión tienen que ser aminoácidos polares. El sitio de unión es súper importante porque permite el acercamiento del sustrato es como una carnada, ¿vale? Hacia el sitio activo. El sustrato siente esta atracción por el sitio de unión y permite que se pueda unir más rápido. Luego se acomoda el sustrato y ahí viene la catálisis, que es la reacción. La catálisis química está asociada a este tipo de aminoácidos. Son aminoácidos reactivos, los que les estaba comentando acá, la serina, los aminoácidos con carga positiva y negativa, y los que se pueden fosforilar. Las enzimas para activarse requieren de cofactores. De aquí se comienza a enredar un poco el tema, ¿ya? ¿Qué es un cofactor? Un cofactor es una molécula capaz de activar una enzima. ¿Pero cómo? No entiendo. Algunos dicen, profe, no entiendo. ¿Qué hace el cofactor? El cofactor es una molécula que cuando se une a la enzima, activa la enzima. Las enzimas no se activan por sí solas. Requieren de estas moléculas que sean activadoras. Entonces, hay una clasificación de cofactores. ¿Vale? Los cofactores pueden ser iones metálicos o sustancias orgánicas. Si son iones metálicos, se acercan al momento de la reacción, se unen, ocurre la reacción y después se separan y quedamos igual de bien. ¿Ya? Pero si son sustancias orgánicas, como las coenzimas, también se requieren al momento de la reacción. Estas sustancias orgánicas, las coenzimas, generalmente son vitaminas. Generalmente son vitaminas. Pero también existen cofactores, ¿ya? que se encuentran unidos covalentemente. Recuerden que acá los iones metálicos y estas sustancias que son las coenzimas llegan a la enzima, se unen, se produce la reacción química y después se separan y cada uno por su lado, sin problema. Pero también está la variante en donde existen cofactores o coenzimas que se encuentran unidos covalentemente, permanentemente están unidos a la enzima, a la estructura de la enzima. Y cuando hablamos de este tipo de grupos o este tipo de cofactores unidos a la estructura de la enzima, es decir, la enzima cuando es sintetizada, cuando es hecha la enzima en la célula, ya cuando se hace, se agrega dentro de la estructura este grupo que le pertenece y lo va a utilizar. O sea, nacen con el grupo. Y ese grupo se llama grupo prostético. ¿Ya? El ejemplo más clásico que ustedes conocen hasta el momento es la hemoglobina. La hemoglobina tiene el grupo M, o el grupo hemo. ¿Ya? El grupo M de la hemoglobina está unido covalentemente a la estructura de la enzima. ¿Ya?
lo requiere. Entonces la enzima constantemente está con el grupo prostético. Esos son los grupos prostéticos, no se separan. Ahora, se dice que cuando la enzima está inactivada y requiere de este cofactor o de este grupo prostético, se le denomina apoenzima. ¿Ya? Apoenzima es lo sinónimo de enzima inactiva. Apo significa sin. Sin la coenzima o sin el grupo prostético, sin el cofactor. En cambio, cuando hablamos de una enzima que está activada, una enzima activa, es una enzima que está unida a este cofactor o a este grupo prostético o a esta coenzima. Por lo tanto, hablamos de una holoenzima. Holoenzima, holo, el prefijo holo significa con el cofactor, con el grupo prostético, con la coenzima. ¿Ok? Apoenzima, enzima inactiva, holoenzima es una enzima activa. Las enzimas, cuando están sin sus cofactores, no funcionan. Tienen una actividad muy baja o directamente no funcionan. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Algunos ejemplos de cofactores, por ejemplo, estos cofactores que son iones metálicos, ¿ya? Elementos como el cobre, el hierro que se requieren, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, zinc, ¿ya? Y aparece el tipo enzimático, por ejemplo, el cobre es requerido por la citocromo oxidasa, una enzima muy importante, la citocromo oxidasa, la cadena de transporte electrónico. El hierro, ¿ya? También lo utiliza la citocromo oxidasa, otra enzima, la catalasa, la peroxidasa. La piruvato quinasa, enzima de la glucólisis, utiliza potasio. ¿Ya? Aquí esta, magnesio es súper utilizado, ¿ya? Por la exoquinasa, la glucosa 6-fosfatasa. Exoquinasa, la enzima de la glucólisis, glucosa 6-fosfatasa, enzima de la gluconeogénesis. La piruvato quinasa también utiliza magnesio. Fíjense que la piruvato quinasa utiliza magnesio y utiliza potasio. 2 iones. Manganeso, arginasa, ribonucleótido reductasa, dinitrogenasa, molibdeno, ureasa, níquel, la glutatión peroxidasa que nos defiende de los radicales libres, ¿ya? Y ayuda a mantener un nivel de envejecimiento celular estable, ya que no aumente. Usa selenio. Selenio, un metal súper escaso, no es tan frecuente, pero utiliza selenio. ¿Y dónde obtenemos todos estos iones? De la alimentación, de frutas, de verduras, etc. Zinc, anhidrasa carbónica, el alcohol deshidrogenasa, ahora que se viene el 18. Y carboxipeptidasas A y B. Son enzimas que utilizan algunos ejemplos de iones metálicos para ser activas, ¿ya? O para activarse directamente. Y enzimas que requieren de coenzimas, fíjense, las coenzimas son, como les comentaba, las vitaminas, ya algunos ejemplos de coenzimas que utilizan. La coenzima A, ya biotina, ácido pantoténico, perdón. Ya, la vitamina B12, el FAT, vitamina B2, utiliza la coenzima lipoato, el NADH, fosfato, tetrahidrofolato, vitamina B6, vitamina B1, niacina, etcétera, etcétera. Generalmente el complejo B
Todo el complejo B son vitaminas coenzimas que utilizan la gran mayoría de enzimas metabólicas, sobre todo las vitaminas del complejo B. Son muy utilizadas este tipo de vitaminas en el metabolismo. ¿Cómo las enzimas son capaces de acelerar una reacción? Aceleran la reacción química porque las enzimas, voy a partir de nuevo porque me confundí. ¿Cómo las enzimas aceleran una reacción química? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el mecanismo que tienen? ¿Cuál es la magia que tienen estas enzimas para acelerar una reacción química? Las enzimas aceleran una reacción química porque disminuye termodinámicamente lo que se conoce como la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es una barrera energética que deben atravesar los reactantes o reactivos para convertirse en productos. Acá hay una barrera energética, como una pared, ¿ya? Y esa pared hay que atravesarla, hay que saltarla. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? La enzima disminuye el nivel de energía de activación. Esa barrera se llama la energía de activación. Fíjense que aquí hay una comparación en rojo, ¿ya? Versus azul de lo que es la energía de activación. En rojo tenemos al seguimiento o al curso de una reacción química sin enzima. En cambio, en azul está el curso de una reacción química con enzima. ¿Vale? Entonces tenemos que, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando hay una enzima, sin enzima, este es el nivel de energía de activación. Esa es la energía de activación que tiene la reacción. Energía de activación. Y la enzima, ¿qué es lo que hace? Como tiene este sitio activo que es específico, acomoda sustrato, etc., obviamente lo hace rápido, ¿ya? La energía de activación se minimiza y ahora queda, ¿ya?, en este nivel. O sea, se disminuye todo ese trecho. Y eso ahorra bastante tiempo, porque si ustedes lo vieran como una montaña rusa, si este es un carro, el carrito debe subir todo el cerrito, tiene que llegar acá y ahí recién, ¡boom! En cambio, si tenemos un cerrito más pequeño, el carro pasa más rápido por esta montaña. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el gran logro de una enzima? Es que disminuye el nivel de energía de activación. Esa es la clave que tiene la enzima. Al disminuir la energía de activación, hace que la reacción se desarrolle de una forma más rápida y mucho, mucho más rápida de lo que uno cree. O sea, lo que me demoré en hablar eso, hubo miles de reacciones enzimáticas. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, reduce la energía de activación y con eso permite que la velocidad aumente. Las enzimas no alteran el equilibrio químico, ¿ya? Tampoco la dirección de la reacción, solo aumentan la velocidad, ¿ya? No hay una alteración también en la estructura de la enzima, no se desnaturaliza la enzima, ¿ok? Solo afecta a la velocidad, nada más. ¿Cómo se une una enzima a un sustrato? Existen dos teorías, ¿ya? O dos modelos más bien. Está el modelo de la llave cerradura y el modelo del encaje inducido. El modelo de la llave cerradura es imaginarse una llave con una cerradura. Las llaves tienen una forma específica, se fijan, el sustrato sería la llave y la enzima sería la cerradura. Entonces, esta forma definida y específica tiene que encajar perfectamente en el sitio activo. Igual que una llave y una cerradura. No hay ninguna gracia. Está hecha para ella, ¿ya?
esa es un modelo que se maneja mucho de la unión que existe entre sustrato y el sitio activo de algunas enzimas. Por eso dicen que son tan específicos, porque la forma que tiene el sustrato encaja perfecto con la forma del sitio activo, como el complemento. ¿Se entiende? En cambio, hay otro modelo que también, porque existen algunas enzimas que también tienen cierta afinidad por otro sustrato o por más de un sustrato. La afinidad no es la misma, por supuesto, ¿ya? Pero hay enzimas que tienen afinidad, por ejemplo, a glucosa, a fructosa y a galactosa. No con el mismo nivel. A lo mejor es más afina a la glucosa, pero también tiene una afinidad un poco disminuida a la galactosa y a la fructosa. Claro, son monosacáridos de 6 carbonos, pero la estructura varía, no se parecen. La afinidad obviamente va a cambiar, pero igual la enzima es capaz de unirlo. Entonces, ¿cómo explicamos si tomamos este modelo en cuenta que tiene que ser específico y la llave tiene que encajar perfectamente? No podría una enzima unir más de un sustrato, como lo hacen algunas, efectivamente. Entonces, por eso que también se explica que la unión para esas enzimas que son capaces de unir varios sustratos, ya, pero ni tampoco son tan diferentes. O sea, no es una cosa que sea un círculo y pueda unir un triángulo también. No, tienen que parecerse. Algo. No ser tan iguales, pero deben tener una similitud. Existe la respuesta que se dio es con este modelo que es el encaje inducido. Y el encaje inducido no es tan detallista. El encaje inducido es como el tema del calcetín. El calcetín, uno se coloca el calcetín, se pica, se coloca un calcetín, y el calcetín es algo como eso. ¿Ya? O sea, no da, da exactamente lo mismo si hay imperfección en el pie, ¿ya? Tiene el dedo gordo más largo o un dedo más pequeño, o los dedos los tiene así con forma puntiaguda, o tiene los dedos más rectos, da exactamente lo mismo. El calcetín se acomoda al pie. Exacto. Lo mismo que el guante. El guante 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la mano. Y uno se coloca un guante. El guante también es exactamente lo mismo. El guante, lo único que requiere es que tenga 5 dedos. Si le falta un dedo, bueno, igual, incluso aún así se puede colocar un guante. Pero se va a ver muy extraño, ¿cierto? O sea, acá es lo que ejemplifica esta imagen, es que tiene 3 patitas, y esas 3 patitas pueden encajar, ya, bueno, lo vamos acomodando, no importa, hasta que al final encaja. Ese es el encaje inducido. Hay más bien un acercamiento, pero después lo vamos acomodando hasta que ingresa bien el sustrato al sitio activo. Pero este proceso, evidentemente, la velocidad y la afinidad también va a cambiar de un sustrato a otro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No, María Ignacia, seguro? ¿Todo bien? Bueno, en el caso de las etapas que ocurren en una unión, ¿ya?, de sustrato,
hacia el sitio activo, la podemos dividir en cuatro etapas que son importantes. Primero, la formación del complejo enzima-sustrato. Luego viene el encaje inducido, que en el encaje inducido hay una modificación temporal de la enzima y el sustrato. Cuando ocurre este encaje inducido, se excluyen las moléculas de agua que tiene el sustrato, es decir, el sustrato se deshidrata, ¿ya? Porque el sustrato viene rodeado de moléculas de agua, entonces ingresa este sustrato que está rodeado de moléculas de agua, se excluye las moléculas de agua y ahí recién se acomoda bien. Luego viene la catálisis en tercer lugar, la catálisis química, que es propiamente tal, la reacción química, que puede ser de tres tipos. Esta catálisis puede ser una catálisis ácido-básica, puede ser una catálisis covalente o puede ser una catálisis determinada por iones metálicos. ¿De acuerdo? Hay tres tipos de catálisis: ácido-base, covalente o por iones metálicos. Y finalmente, la cuarta etapa es la liberación de los productos o del producto, ¿ya? Y la enzima vuelve a iniciar un ciclo porque la enzima queda capacitada para volver a iniciar otra reacción química. O sea, si hay sustrato disponible, la enzima actúa nuevamente, ¿ya? Hasta que se acaba el sustrato. Esa es la misión de la enzima: transformar todo el sustrato en producto. ¿Ok? Entonces, las etapas se pueden escribir de esta forma. La enzima más el sustrato, se forma lo que se denomina el complejo enzima-sustrato, ya que vamos acá, ocurre el encaje inducido. El encaje inducido acomoda el sustrato, ya excluyendo las moléculas de agua, acomodando el sustrato en el sitio activo. Luego ocurre la catálisis, y la catálisis transforma el sustrato en producto. Entonces tenemos el complejo enzima-producto. Aquí la enzima está unida al sustrato y después está unida al producto, ¿ya? No lo tiene suelto. Están unidos ellos. Hay una unión transitoria, no hay uniones covalentes. Ojo con eso. Aquí las interacciones que hay entre sustrato y la enzima o el producto y la enzima son interacciones débiles. Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, Van der Waals, ¿ya? Hidrofóbicas o apolares. Son interacciones débiles, no hay enlaces covalentes. Si hubiesen enlaces covalentes que están comprometidos en esta etapa, en la etapa de catálisis y la etapa del encaje inducido, el sustrato no sale más de ahí, ¿no? Se queda en el sitio activo atrapado para siempre. O el producto se queda atrapado para siempre en el sitio activo de la enzima. ¿Vale? Que eso ocurre con otro tipo de moléculas que se llaman inhibidores. Luego, una vez que el producto está completo y después de la catálisis, que puede ser de ácido base covalente o ion metálica, el producto se libera y tenemos a la enzima más el producto. ¿Se fijan? Este mecanismo simboliza a las cuatro etapas y la enzima nuevamente puede volver a ejecutar una reacción química. Nuevamente tenemos el proceso que vuelve a funcionar. ¿Qué factores pueden alterar la actividad de la enzima? Ya lo hablamos. Ya recuerden que las enzimas actúan en condiciones óptimas. ¿Óptimas de qué? Óptimas de temperatura, como también óptimas de pH, que son las variables que pegan más fuerte y afectan bastante a la actividad enzimática. Pero también existen otras, por supuesto, como la presión. Ya la presión atmosférica puede ser una variante o una variable más bien que juega un rol inesperado en la actividad de ciertas enzimas, sobre todo las que están relacionadas con el transporte de gases, como la hemoglobina, ¿ya? Si cambiamos la altura, la altitud en la que nos encontramos, vamos a ver la diferencia. ¿Ok? Pero en principio y en orden de lo que es más frecuente para una enzima, el efecto de la temperatura es letal. Puede ser letal porque las enzimas
trabajan y funcionan a una temperatura que es conocida como la temperatura óptima. Y esa temperatura óptima depende de la especie, como les comentaba. En el caso de nosotros, los humanos, 37 grados, por ahí, 35, 35, 30, 38 grados. Ya sobre 38 está funcionando mal la cosa. Pero generalmente ese es el rango de temperatura, así como promedio 37 grados. ¿Ya? No tomen en cuenta esas pistolas que cuando van y se miden la temperatura, esas pistolas miden cualquier cuestión. De repente me dio la temperatura y aparece 33 grados, o sea, ¿cómo va a tener 33 grados? Estaría muerto a esa temperatura. ¿Ya? Nada que ver. Aparte que apuntan a cualquier lado. Pero no les digan que le apunten a la cabeza, si no les van a matar las neuronas. Bueno, esas pistolas generalmente miden superficie, hay algunas que son más específicas que otras, pero en realidad, bueno, depende de la especie. La temperatura depende de la especie. Como les comentaba, nosotros generalmente 34, 37 grados, perdón. Pero hay otras especies termófilas 120 grados, todas las enzimas que tienen funcionan a esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una enzima? Tenemos la temperatura óptima y hay un rango óptimo. Ese es nuestro rango óptimo. ¿Ya? Eso que está ahí es el rango óptimo. Esta es la temperatura óptima, obviamente en el pico de esta curva gaussiana. Pero si estamos antes de la temperatura óptima, la actividad enzimática disminuye. ¿Ya? O sea, la actividad enzimática disminuye. Si sobrepasamos la temperatura óptima de la enzima, lo más probable es que entremos en este proceso de disminución también de actividad enzimática, pero aquí está, si se fijan, dibujado con una especie de color rojo, así como que es nivel crítico. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir acá? Si sobrepasamos la temperatura óptima, puede ocurrir lo que se denomina la desnaturalización. Recuerden que las enzimas son proteínas, ¿vale? Entonces, podemos caer en, o la enzima más bien se puede desencadenar una desnaturalización. Aquí las cadenas, la alfa hélice, se puede perder la estructura terciaria de la proteína. Recuerden que las enzimas son proteínas, entonces entra en este proceso desnaturalizante y se pierde la función. Si perdemos la estructura terciaria de la proteína, la enzima pierde la función. Por eso es que es tan importante cuidar la temperatura óptima de las enzimas. Por eso es que es tan importante que nosotros, como especie, por ejemplo, mantengamos una temperatura adecuada. Si aumenta la temperatura, empezamos a tener problemas. Ya, tal como les comentaba, ven, si sobrepasamos este proceso, temperatura óptima, la enzima entra en un proceso de una denaturalización que gatilla este ensamblaje que posee la enzima y pierde la actividad. Así de sencillo. Pero recuerden que solo cuando la enzima pasa o atraviesa la temperatura óptima. Antes de la temperatura óptima también hay una pérdida de la actividad, pero la enzima no se naturaliza. ¿Ya? No es tan activa, que es diferente. Por eso es que los alimentos los podemos congelar, ¿ya? Y nuevamente después, si los calentamos o los descongelamos, ya las propiedades organolépticas se mantienen. Está relacionado con estos ejemplos. En el caso del pH, el pH también es un agente químico, pero no tan agresivo como la temperatura. Sin embargo, depende de el tiempo de exposición hacia estos pHs que cuando son pHs extremos sí pueden ser incluso pHs desnaturalizantes. Generalmente cuando tenemos pH extremos son pH que determinan una disminución en la actividad. ¿Se fijan? Acá
vamos disminuyendo la actividad en los extremos, ahí, en los extremos de la curva. Disminuye la actividad. Pero hay un pH obviamente que es óptimo y también hay un rango de pH. ¿Ya? Ahora, este pH que es óptimo no necesariamente es 7 o debe ser 7 para todas las enzimas. Como yo les comentaba, existen enzimas que actúan a pH 2 o un pH más ácido, como en el caso de las enzimas digestivas en nuestro estómago. Ya tienen una actividad óptima a pH 2, súper ácido, o entre 1 y 2. Sin embargo, la tripsina, miren la actividad que tiene, cerca del 6, y la fosfatasa alcalina, cerca de 8, 8,5. Son tres enzimas completamente diferentes que actúan a pH diferentes, pero están en la misma especie. Ahora, fíjense que al pH óptimo que tiene la fosfatasa alcalina, que es cerca del 9, ya podría ser, oye, que me quedó chueco eso. Vamos a hacerlo bien. Ahí. Ya cerca del 8, 8,5, 8,2 por ahí. El pH óptimo de la fosfatasa alcalina, a ese pH, fíjense que la pepsina, que es la primera enzima, no mueve ni un dedo. La pepsina no actúa nada. Está completamente inactiva. La pepsina, al pH óptimo de la fosfatasa alcalina, la pepsina está muerta, literalmente. ¿Se fijan? Entonces, aquí, con respecto al pH, claro, el pH óptimo que puede ser para una enzima puede ser un pH letal para otra enzima. Y acá, en esta gráfica, se nota bastante bien. ¿Ok? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los pHs, obviamente, activan cargas cuando tenemos pHs que son pHs ácidos, se activan cargas positivas. Recuerden, los grupos amino están activos con cargas a pHs ácidos, pH 0, pH 1, hay cargas positivas, y pH 14, las cargas positivas ya no existen, sino que aparecen cargas negativas de los grupos carboxilos. Ahí está, ¿eh? Los grupos carboxilos de las proteínas o de las enzimas son las que expresan sus cargas negativas a pHs extremos, a pH elevado, pH 14, pH 13. Ese es el efecto, son efectos de carga y estos efectos de carga pueden determinar que el sitio activo cambie su conformación y eso determina que la actividad de la enzima ya no funciona bien, no une bien, ya no atrae bien a sustrato, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, ¿quién está atento? Connie, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver. No, profe. Julián también y Benjamín. Ya, bueno, sigamos entonces. Ya, ¿qué es una isoenzima? Iso significa igual. O sea, serían enzimas iguales. Esa es como la definición de la palabra, pero en realidad lo único igual que tienen es o similar, es solo la función. Porque una isoenzima, por ejemplo, una enzima que se encuentra en el cerebro, puede tener una isoenzima y la otra enzima se encuentra en el páncreas o en el corazón. Están diferentes tejidos, ¿se fijan? Pero lo único similar que tienen es la función. Pero puede variar
todo el resto de la enzima, o sea, puede variar la longitud, puede variar el peso molecular de la enzima, puede variar el tejido en donde se encuentran, el compartimento donde actúan, puede variar la secuencia aminoácidica, pero lo único similar que tienen es la función. Ya, por ejemplo, el lactato de deshidrogenasa hay en músculo y corazón. ¿Te fijas? Hay muchas enzimas que se encuentran en diferentes tejidos y de un tejido a otro varían, tienen diferentes subunidades, algunas son más grandes que otras, o más largas las secuencias que otras, pero lo similar que tienen es la función. Esa es la definición de una isoenzima. ¿Ya? Enzimas que tienen distinta estructura molecular, pero lo único que mantienen es, o similar, es su función. Una función protegida. ¿Y eso qué lo determina? Lo determina el sitio activo. O sea, los aminoácidos que están relacionados con formar ese sitio activo se mantienen inalterables. ¿Ya? O sea, sin esta secuencia de aminoácidos, si hay una secuencia de aminoácidos, ahí está la cadena, este es el aminoácido 1 y este es el aminoácido 100. Si esta zona ya está relacionada con formar el sitio activo, que va desde el aminoácido, no sé, pues del 30 hasta el 45, estos aminoácidos del 30 al 45 son exactamente los mismos en todos los tipos de enzimas del cual estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, puede haber una enzima, una isoenzima que tiene desde el aminoácido 1 hasta, ya no tiene 100, tiene 75. Pero ese tramo de aminoácidos es exactamente el mismo. ¿Ya? Esas son las isoenzimas. Varían la distancia de la longitud de la cadena de aminoácidos, pero la región que codifica al sitio activo se mantiene exactamente inalterable. Porque con eso mantienen la función. Vamos con la regulación de las enzimas. ¿Cómo se van regulando estas? Depende de la demanda celular, depende de la demanda que tienen las enzimas para el trabajo fisiológico, es cómo se van regulando, así que obviamente la regulación de las enzimas o la regulación de esta actividad enzimática puede aumentar y disminuir según algunos ejemplos que vamos a dar acá. Ya obviamente existe una vida de las enzimas, esta vida media está relacionada con también el tiempo de degradación que tienen o la ocupación que tienen las enzimas en el metabolismo o en las rutas metabólicas. Ya no viven, no son eternas las enzimas, y está también asociado al tipo de proteína que son. Ya hay proteínas que tienen vidas medias que son minutos, horas, días o meses. ¿Se fijan? Y depende también de la actividad misma que tenga la enzima, es cuánto vive la enzima. Por lo tanto, existe un recambio constante de enzimas. Existe todos los días un recambio constante de enzimas. Se van degradando rápidamente, pero también se van sintetizando nuevas enzimas. Por eso es que existe un control genético. ¿Ya? Y este control genético, ¿qué es lo que hace? Hace que las enzimas se sinteticen de nuevo, nuevamente. Son enzimas nuevitas. ¿Ya? Y esta respuesta está relacionada con una respuesta a un nivel hormonal. Las hormonas obviamente ayudan bastante acá, ¿ya? En la expresión de enzimas. Cuando solo se requieren
¿ya? Cuando solo se requieren, se van sintetizando. Entonces hay un tipo de control genético, ¿ya? Que está asociado a la expresión de un gen para la síntesis de una proteína. Y esa proteína será en un futuro una enzima. ¿Ok? Hay otro tipo de regulación que es una regulación que está asociada al mismo tipo de enzimas, ¿ya? Esta regulación se relaciona con moléculas que se denominan moduladores. Existe el modulador positivo y el modulador negativo. El modulador positivo es un activador, ¿ya? Le llamamos activador. ¿Qué es lo que hace el activador? Obviamente el activador aumenta la actividad enzimática. Y el modulador negativo, ¿ya? O el inhibidor disminuye la actividad enzimática. Y de esta forma podemos regular la actividad de todas las enzimas. La regulación alostérica es una regulación en donde generalmente ocurre un cambio conformacional en el sitio catalítico. Esta regulación alostérica requiere de otro sitio, requiere de lo que se denomina un sitio regulatorio que se llama sitio alostérico. El sitio alostérico alostérico. El sitio alostérico es un sitio en donde se une este modulador negativo o modulador positivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando llega este modulador positivo o negativo al sitio alostérico, induce un cambio en la forma del sitio activo. Al inducir un cambio en la forma del sitio activo, determina que el sitio activo ya no pueda encajar. Se fijan que acá, miren, tiene forma rectangular y acá hay un triángulo. Entonces, cuando se une el modulador positivo o negativo, permite que el sitio activo, ¿ya?, pueda encajar o pueda eliminar al sustrato o al producto. Se fijan que cuando llega el modulador positivo, ahí al sitio regulador, al sitio alostérico, ya el sustrato puede ingresar al sitio activo. Pero si llega un modulador negativo, cambia la forma. Y no puede unirse el sustrato al sitio activo. Si este modulador negativo llega acá, tenemos esto. Y el sustrato, que es triangular, no puede encajar en ese rectángulo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
La inhibición alostérica es clásica de estructuras de proteínas que tienen estructura cuaternaria. Proteínas con estructura cuaternaria, proteína con estructura cuaternaria. Entonces tenemos subunidades en este tipo de proteínas. Y lo que se evidencia en estas subunidades es que si se activa una subunidad, se activan las demás. O sea, si tenemos 5 subunidades, se activa una, luego se activa la vecina, y la vecina, la subunidad vecina, hasta que se activan las 5 subunidades, como un efecto dominó. Se cae uno y se caen todos los dominós. ¿Ya? Entonces, hablamos de un cooperativismo o de una especie de alosterismo positivo o alosterismo negativo. ¿Ya? Este alosterismo positivo o negativo está asociado con el número de subunidades. ¿Ya? Y la enzima difiere de lo que corresponde a una enzima con estructura terciaria. Ya que ya lo vamos a ver, que esta estructura con enzima terciaria tiene otra cinética enzimática, que es una cinética micaeliana, o cinética de Michaelis y Menten. Entonces, en la estructura terciaria se distinguen 2 parámetros cinéticos que corresponden al Km y al Vmax. En cambio, cuando tenemos este tipo de cinética de enzima alostérica, que son enzimas con estructura cuaternaria, el Km se cambia por esta variante, esta variable que es el K05, que es similar al Km, pero no es lo mismo. Aquí lo que ocurre es que la cinética es sigmoidea, es en forma de S. En cambio, la cinética de Michaelis y Menten es una hipérbola, es una cosa así. ¿Ya? Aquí ambas cinéticas, la de enzima alostérica como las enzimas que son de Michaelis y Menten, llegan a estas velocidades máximas o pueden alcanzar estas velocidades máximas. Pero en el caso de las cinéticas alostéricas, como ustedes pueden ver acá, pueden ser positivas o negativas. Cuando están atacadas por o están expuestas a inhibidores que son o moduladores negativos, fíjense que la curva se va hacia abajo, hacia el eje de la X, ¿ya? En la actividad. En cambio, cuando se activan o cuando están en presencia de moduladores positivos, activadores, la curva tiende a moverse hacia el eje Y. Otro tipo de regulación alostérica está relacionada con lo que se conoce como el feedback negativo o la retroalimentación negativa. ¿Ya? Esta retroalimentación negativa está simbolizada en esta imagen representada en donde un producto de una ruta metabólica se devuelve, ¿ya? Y es capaz de inhibir o influir negativamente en la actividad de la primera enzima. ¿Se fijan? Esta es una ruta metabólica que posee 1, 2, 3, 4, 5 enzimas. Y la quinta enzima produce isoleucina, un aminoácido. Y esta isoleucina, cuando aumenta demasiado, ya se devuelve y es capaz de modular la actividad de la primera enzima de la ruta. ¿Y qué hace con la primera enzima? La primera enzima comienza a disminuir la actividad, ¿ya? Disminuye la actividad enzimática de la primera y con eso disminuye la actividad de todas las demás. O sea, no hay para qué estar regulando cada una de ellas, sino, imagínense, ese ejemplo sería como colocar semáforo en todas las esquinas. Y es completamente inútil. ¿Para qué vamos a colocar semáforo en todas las esquinas? Hay que colocar en ciertos puntos.
Y esos ciertos puntos obviamente son estudiados, donde hay cierto tráfico, es complicado según la hora, etcétera, etcétera. Pero eso estudia, hay que hacerlo, por supuesto. Pero no es necesario colocar semáforo o carabinero en todas las esquinas, se producirían tacos. Y eso es lo que ocurre. ¿Ya? Hay que colocar, deberíamos entender un poquitito esta dinámica de enzimas y aplicarla en ciudades. ¿Se fijan? Entonces acá, las enzimas, ¿qué es lo que hacen las rutas metabólicas? Modifican ciertas enzimas, no hay que modificarlas todas, sino eso se traduce en un gasto innecesario. ¿Se imaginan? Regular a todas las enzimas de una ruta metabólica, olvídenlo. ¿Ya? Se regulan ciertos puntos. Y este es un tipo de inhibición bastante clásico en metabolismo, la retroalimentación negativa o el feedback negativo, en donde un producto que está más adelante en la ruta se devuelve y es capaz de inhibir a una de las primeras o la primera enzima. Y con eso se regula el resto. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que finalmente ya la isoleucina comienza a disminuir su concentración y con eso ya tenemos que la ruta está completamente regulada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, otro tipo de regulación alostérica es la regulación covalente. La regulación covalente o regulación por modificación covalente está asociada a la agregación de ciertos grupos. Por ejemplo, en este caso aparece la modificación covalente que está relacionada con agregar grupos fosfatos. Esta es la regulación covalente de una enzima bien especial que siempre se estudia, que es la glucógeno fosforilasa, por ejemplo. Y esta enzima, la glucógeno fosforilasa, requiere de un grupo fosfato para que se active. O sea, hay que agregar un grupo fosfato en la enzima para que la enzima se active. Ahí tenemos la enzima activada. Pero ¿cómo llega este grupo fosfato? Porque la modificación covalente hace, ¿ya? O hace que sea necesario o que sea requerido un enlace covalente. O sea, ese grupo fosfato tiene que unirse covalentemente. ¿Ya? Y eso no es por arte de magia, se requiere otra enzima. Y estas enzimas, o esta enzima que coloca este grupo fosfato, se llama quinasa. Las enzimas que tienen apellidos quinasas son enzimas que agregan grupos fosfatos. Y para remover ese enlace covalente y sacar este grupo fosfato, para remover este grupo fosfato, se requiere de otro tipo de enzimas que se llaman fosfatasas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, las quinasas agregan grupos fosfatos y las fosfatasas remueven o quitan los grupos fosfatos. Y con eso regulamos la actividad de esta enzima que está acá al medio. O sea, acá hay tres enzimas participando. Una que agrega el grupo fosfato, que es la quinasa, la enzima, que es el blanco, y la fosfatasa, que es la que remueve el grupo fosfato. Al remover el grupo fosfato, la enzima blanco, queda con este grupo hidroxilo, pero la actividad enzimática, ¿ya? La actividad enzimática disminuyó. Y con eso regulamos la actividad de esta enzima que está acá. ¿Se fijan? Entonces, la regulación por modificación covalente es una regulación que requiere de la actividad de enzimas anexas. Una enzima denominada quinasa y otra enzima denominada fosfatasa. ¿Qué hace la quinasa en este caso? Agrega al grupo fosfato. ¿Qué hace la fosfatasa? Saca o remueve los grupos fosfatos. Y con eso podemos activar o podemos disminuir la actividad de una enzima. ¿Qué tipo de modificaciones covalentes existen? Acá están las más conocidas. Existen alrededor, descritas, existen cerca de 200 o un poquitito más. ¿Ya? Pero las más conocidas está la fosforilación, la adenilación, la
uridilación, la ADP-ribosilación, las metilaciones, son tipos de transferencia de estos grupos que van regulando o activando, disminuyendo la función enzimática de ciertas enzimas. La modificación covalente ya también puede ser una modificación que puede gatillar un tipo de inhibición. Este tipo de inhibición puede ser una inhibición reversible como también una inhibición irreversible. Cuando hablamos de una inhibición irreversible, estamos hablando de una molécula que se une al sitio activo y quedó unida al sitio activo porque se unió en función de un enlace covalente. Es decir, acá aparece un enlace covalente que une el sustrato o une más bien esta molécula inhibidora con el sitio activo y jamás sale de ahí. Por eso dice que algunas sustancias se combinan de forma covalente con las enzimas y las inactivan de forma irreversible. Porque esa molécula jamás puede volver a quitarse de ese sitio activo. Queda el sitio activo ocupado para siempre y la enzima obviamente pierde la función. Ese es el caso de los inhibidores irreversibles. ¿Ya? Y acá hay algunos ejemplos como el cianuro, por ejemplo, el DFP, el diisopropil fluorofosfato, el gas sarín, ¿ya? Son algunos de estos ejemplos de moléculas que se unen a sitios activos y jamás salen porque establecen esta unión covalente. En el reino animal existen muchas moléculas que son naturales, que producen ciertos animales, o pueden ser estos anfibios, reptiles, que tienen esta característica, ¿ya? Que son toxinas que secretan o venenos, como en el caso de las serpientes venenosas, que en muy pequeñas dosis pueden gatillar la muerte de una persona en cuestión de algunos minutos. Y esas moléculas son tan poderosas que se unen a ciertas enzimas en los sitios activos y no salen de ahí, porque establecen uniones covalentes. El PDF que está en la clase de hoy, de encima, es bastante largo, tiene 16 hojas. ¿Ya? Leanlo, por favor. Este capítulo es esencial, sobre todo la parte de cinética enzimática, que vamos a hablar la próxima clase. ¿Ya? Y vamos a ver los enzimas, los inhibidores reversibles. Ya hablamos la inhibición alostérica, pero tenemos que ver la cinética enzimática y hacer algún ejercicio relacionado con eso. Lean por favor el PDF y bueno, nos vemos el lunes. Seguimos con cinética enzimática el lunes, inhibidores reversibles. Ya, que estén bien. Nos vemos. Profe, paso lista. Sí, claro. ¿Me puede dejar presente, por favor? Soy la Constanza Vidal. Ah, bueno, Que entré un poquito más tarde y no alcancé la lista. sí, vale. Javier Vergara, Gracias. Tomás Vera, también que faltaban. Ya, ahí está el Tomás y ya los dejo presentes, no hay problema. Ya chicos, que estén bien. Gracias, profe. Chao. De nada. Cuídense.
Ya, se queda Julián, no se olvide. Sí, profe, aquí estoy. Ya, chao, Ciel, Marc, Catalina y Juan Pablo, que estén bien. Nos vemos el lunes.